está dentro del marco de las Naciones Unidas, ¿sí? Las Naciones Unidas es una organización internacional, o sea, cuando vieron sujetos, es una de estas organizaciones internacionales que está compuesta por estados, ¿sí? Los estados, en el ejercicio de su soberanía, eligen organizarse y formar parte de una organización, ¿sí? En este caso, las Naciones Unidas. ¿Hubo un precedente de las Naciones Unidas? Sí, que era lo que se llamaba la Liga de las Naciones. A mí me gusta pensar la Liga de los fantásticos, como todas las películas de Marvel, en la manera que tengo de acordármelo, ¿no? Eh, Había una organización anterior a la Segunda Guerra Mundial que se creó con posterioridad a la primera, ¿sí? Y que dejó de tener efectos luego de antes de la Guerra Mundial, porque justamente, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, porque justamente se creyó o tuvo la idea que al producirse esta Segunda Guerra Mundial, esta Liga de las Naciones fracasó, ¿sí? Porque lo que tenía que haber evitado es esa guerra, ¿sí? Si ustedes ven, los miembros de esta liga son 42 países. Pongámonos en contexto, ¿sí? En esa época había muchos estados que estaban colonizados, o sea, muchos estados que no existían. Y por lo tanto, estos 42 países, que dentro de todos van a ser los primeros en conformar después las Naciones Unidas, van a ser principalmente países de América, ¿sí? Y de Europa, porque el resto de los países, África está completamente colonizada y demás, ¿sí? Esto para ponernos un poco en contexto, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Entonces, le decía que la principal falla de esa Liga de las Naciones fue que se produjo esta Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de esa Segunda Guerra Mundial, los estados consideraron que no podía volver a pasar lo mismo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con las bajas de personas y demás. Entonces se crea las Naciones Unidas en 1945 y su carta, eh, su, eh, eh, su instrumento fundacional es la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Como la Carta de las Naciones Unidas tiene la función de convenio, de convención, o sea, que es obligatoria para todos aquellos que ratificaron y son parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Hoy ven que dice que hay 193 estados, pero recuerden lo que le decía en su momento, que cuando fue creada no eran tantos, ¿sí? Justamente porque muchos de los que hoy son parte eran estaban colonizados, ¿sí? Avanzamos un poquito. ¿Cuáles son yo voy, ustedes frénenme, levanten la mano, les pido que no me escriban por chat porque no los puedo leer, pero si tienen dudas, me van a preguntando. Lo que les comento, yo voy a acelerar un poco en la parte orgánica, que es la más aburrida, pero es para entender cómo funcionan las Naciones Unidas y así podemos meternos de lleno en lo que a mí me interesa de la clase de hoy, que es el sistema de protección de derechos humanos. ¿Sí? Pero como no sé si todos conocen los órganos de las Naciones Unidas, necesito sí o sí dar esta parte para que nadie se me pierda en el camino. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los órganos que conforman esta organización? Son el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Administración Fiduciaria, el ECOSOC, la Secretaría General y la Corte Internacional de Justicia. Dentro de y ahora después vamos a volver a este organigrama, ¿sí? Porque vamos a ir a la segunda parte, ¿sí? Yo le mencioné los órganos principales, vamos a ir a la segunda parte cuando estemos metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Primero vamos a ver cuáles son las funciones de estos órganos principales. El Consejo de Seguridad. Sí, ustedes están viendo, si yo menciono algo y no lo están viendo, por favor avísenme porque no tengo manera de darme cuenta. ¿Sí? El Consejo de Seguridad es el que tiene como objetivo principal todas las decisiones que tienen que ver con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Sí?
Las decisiones de este órgano, muchas son vinculantes y otras no son vinculantes. Y eso se establece en la misma resolución. Está conformada por órganos permanentes y no permanentes. Los no permanentes son los que rotan, ¿sí? Cada 2 años. Los permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido. Los que fueron o serán potencias mundiales. Si lo leen, a nadie le sorprenden estos estados. Estos estados tienen derecho a veto de las resoluciones que puedan salir del Consejo de Seguridad. Hasta el año pasado, o el anterior, ya me mareé, bueno, si no fue el año pasado, fue el anterior, podían hacer derecho a veto sin ninguna explicación. Digo, yo me opongo y se opone, fin, ¿sí? Ahora bien, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania y con el riesgo, para evitar que Rusia use el derecho a veto, ¿sí? Indiscriminadamente, lo que hicieron fue que tengan que justificar por qué vetan esa resolución y si aprueban esa justificación, ahí se le da ese lugar a ese derecho a veto. Sí, justamente a partir de hace un año y medio. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Asamblea General. La Asamblea General es el órgano deliberativo, ¿sí? De la Organización de las Naciones Unidas. Es el órgano donde se encuentra la típica foto de las Naciones Unidas, donde están todos los estados representados, ¿sí? Y lo que hace resuelve sobre reconocimiento o ampliación de derechos humanos y sobre algunas decisiones que tienen que ver como para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Si bien es cierto que el Consejo de Seguridad es su principal función, la Asamblea General le puede plantear al Consejo de Seguridad ciertos temas que se discutieron en el recinto para que saque una resolución que pueda llegar a ser vinculante, ¿sí? Porque la mayoría de estas resoluciones no son vinculantes, las de la Asamblea General. Entonces, por eso a veces cuando hay un tema de seguridad o de paz internacional, se las pasa directamente al Consejo de Seguridad. ¿Sí? ¿De qué temas trata? Puede tratar sobre controversias que estén pendientes de resolución. Por ejemplo, todos los años la Asamblea General le pide a Argentina y a Reino Unido que resuelvan la soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Sí? Por ejemplo, son controversias que quedan pendientes de resolución. Promueve estudios cuando hay alguna cuestión muy particular, una situación, por ejemplo, de violación de derechos humanos gravísima, puede promover, encargar que se hagan estudios sobre alguna temática en particular. Como están todos los estados representados, puede promover la creación de algún tratado, ¿sí? Y puede presentar recomendaciones para los estados para que cambien su accionar o mejoren su accionar en alguna materia en particular, siempre que tenga que ver con el objeto de las Naciones Unidas. ¿Sí? Seguimos. Después tenemos el ECOSOC. ¿Sí? El ECOSOC es el organismo económico que se ocupa de las cuestiones económicas y sociales dentro de la organización. ¿Sí? Originalmente bajo el ECOSOC, bajo este órgano, estaba lo que se había creado como Comité de Derechos Humanos. ¿Sí? Perdón, Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos estaba dentro de este órgano y se encargaba de todas las partes de derechos humanos, porque si hay algo que no les dije antes, y pido disculpas por eso, una de los propósitos, si ustedes los ven, de las Naciones Unidas es mantener la paz y después fomentar la amistad entre las naciones, que eso se hace a través de la Asamblea General, la igualdad de derechos y promover los derechos humanos, ¿sí? Y la libre determinación de los pueblos. Y después dice cooperar en resolver los problemas económicos, sociales y culturales y humanitarios. Todo lo que tiene que ver con derechos y los derechos económicos, sociales, culturales o humanitarios, en un inicio se lo encargaron al ECOSOC, ¿sí? Por eso dice
derechos de segunda y tercera generación. Dentro del ECOSOC dijeron, que los derechos humanos es algo muy específico, entonces después crearon el comité, ¿sí? Y entonces ahí van a ver, cuando vemos arriba, ¿sí? La Comisión de Derechos Humanos dentro del ECOSOC, ¿sí? Todavía no les conté mucho de esto porque quiero que lo tengan a un costadito, ¿sí? Porque todavía no nos metimos. Van a ver ahí en el PowerPoint, van a tener cuántos órganos, cuántos miembros la integran, cómo se eligen, cuánto dura. A los fines de esta clase, esa información la tienen disponible en el PowerPoint, pero quiero hacer más hincapié en otras cosas que perder el tiempo en mencionar cosas que ya las tienen ahí, quizás lo podemos valorar en otra cosa. Vamos a saltarnos a esto, porque vamos a ir, y después teníamos lo que se llama la Corte Internacional de Justicia. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a mirar los órganos en la primera línea? La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas, ¿sí? Resuelve controversia entre estados que sean parte de las Naciones Unidas y que los estados hayan aceptado la competencia de la Corte. Entonces, ¿puede ir una persona a la Corte Internacional de Justicia? No, porque resuelve conflictos entre estados. Entonces, y por otro lado, puede resolver, y la respuesta va a ser tramposa, puede resolver conflictos cuando hay ya estados que no son de las Naciones Unidas, y la respuesta es depende. ¿De qué? De que el estado que no es parte de las Naciones Unidas le pida permiso a la Asamblea General para que la Corte entienda sobre un caso en la que ese estado que no es parte de las Naciones Unidas es parte. Si la Asamblea General le da permiso, entonces la Corte puede atender sobre ese caso, ¿sí? Este órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia, está en La Haya, en Países Bajos, ¿sí? Y tiene dos funciones principales. Una es la competencia o función contenciosa, que es resolver casos, ¿sí? Esos fallos son inapelables, son de cumplimientos obligatorios y son definitivos, o sea, no hay una revisión de esos fallos. Y tiene una función consultiva o competencia consultiva, que es dar opiniones acerca de interpretaciones sobre tratados y sobre cuestiones de derecho internacional, ¿sí? Esas opiniones consultivas no son vinculantes, pero hay parte de la bibliografía que considera que esa opinión que tiene la Corte después la aplica en la jurisprudencia, y esa jurisprudencia sí termina siendo obligatoria, es como el germen de esa jurisprudencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? En Yo muchas veces, tengo una duda, profesora, perdón. sí, por supuesto. Lo de la jurisprudencia más o menos lo entiendo, pero ¿qué instrumento jurídico interpreta? Digamos, qué leyes ve? Puede ¿Qué mirar norma? los tratados, puede ver convenciones, cualquier convención de derecho internacional, de que sean parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Puede Perfecto. reinterpretar la Corte, Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Puede dar opiniones consultivas sobre, por ejemplo, responsabilidad internacional, Ok, ¿sí? ok. Entonces, muchas veces estratégicamente hay quienes le preguntan a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre alguna temática, porque saben que depende de lo que conteste, cuánto éxito pueden tener en un caso o no, ¿sí? Digamos, porque si opina de esta manera, saben que más o menos va a ir por ahí el fallo después, ¿sí? Entonces, a veces esta opinión consultiva la usan como estrategia, como Una para ver estrategia. cuál es el Sí. criterio de la Corte, ¿sí? Entonces, está formado por 15 magistrados, los elige la Asamblea General más el Consejo de Seguridad, están 9 años en su cargo con posibilidad de reelección, ¿sí?
deben tener nacionalidades diferentes, son todos independientes, por más que tengan su propia nacionalidad, no representan al Estado, ¿sí? Eh, y eso es más o menos lo que más me importa de esto. Vamos a la Secretaría General, que con esto cerramos nuestra primeros órganos de las Naciones Unidas. La Secretaría General es quien hace la parte técnica o sea, para convocar a los estados, poner el orden del día en la Asamblea General, para pasar los datos, para pasarle una cosa, un caso, una controversia o algo al Consejo de Seguridad. Todo esto que yo les dije que es posible, que hacen todos estos órganos, alguien tiene que ayudarte con la parte técnica, digamos, quién investiga, quién presenta los informes, quién le lleva los papeles a uno del otro. Bueno, todas estas tareas técnicas las hace la Secretaría General, que está a cargo del secretario general, ¿sí? Que lo elige la Asamblea General y dura 5 años, ¿sí? Entonces es el que se encarga de todo el trabajo real, digamos, ¿no? De llevar, traer, organizar las asambleas generales, todo lo que es el trabajo duro o aburrido administrativo de las Naciones Unidas está bajo la Secretaría General, ¿sí? Y el secretario general es el que tiene la voz de las Naciones Unidas, ¿no? Es el que va a hacer las declaraciones cuando haya que decir algo por parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Ahora sí, vamos a ir de vuelta al organigrama, un minuto. Entonces, ya vimos, me faltó el Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo de Administración Fiduciaria es un órgano que se encarga de los fideicomisos de las Naciones Unidas. ¿Saben cuántos fideicomisos tienen las Naciones Unidas hoy en día? Ninguno, puede ser. Ninguno, exacto, ninguno. Entonces, es un órgano, sigue existiendo, pero se sigue juntando como para no, no eliminarlo, ¿sí? Por si el día de mañana pudiese haber algún fideicomiso, pero la realidad es que no existe ningún fideicomiso, por eso no está llevando tareas de administración fiduciaria, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con que es derechos humanos. Yo les contaba que dentro de los pilares de las Naciones Unidas está la protección de derechos humanos, ¿sí? Está en la Carta de las Naciones Unidas, si mal no recuerdo en el artículo 33, si me estoy equivocando del artículo, no viene al caso, pero lo importante es que sepan que es uno de los pilares de la Carta de las Naciones Unidas. Y como decía, en la protección de derechos humanos, pero no decía cuáles eran esos derechos humanos, se vieron en la necesidad de redactar una Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? La Declaración Universal de Derechos Humanos, algo de esto les conté ya la clase que vimos comisión. La Declaración Universal de Derechos Humanos hizo al mismo tiempo que la Declaración Americana de Derechos Humanos, ¿sí? De Derechos y Deberes del Hombre, en el caso de la americana, y lo que hace es determinar el contenido de esos derechos humanos que están en la Carta, ¿sí? Luego, esto fue en 1948, que fue la Declaración Universal. Vamos a poner contexto. En 1945 se crearon las Naciones Unidas. Diciembre de 1948 está la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y recién en 1966, casi 20 años más tarde, aparecen los primeros pactos internacionales sobre derechos humanos dentro del marco del sistema universal, que son el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los dos pactos eh, se, se dictaron, se elaboraron y entraron en vigor en la misma fecha, ¿sí? Porque se votaron el mismo día, en 1966. Entonces, esos pactos para los estados que ratificaron son vinculantes y la discusión era por qué teníamos al principio, durante todo ese tiempo se creía que la Declaración Universal de Derechos Humanos no era vinculante.
Yo les conté la clase pasada que que hay tres versiones, vamos a decir, o tres bibliotecas. Están quienes insisten que la Declaración Universal es una declaración y por lo tanto no es vinculante. Están quienes consideran que como define el contenido de esos derechos humanos que está en la Carta de las Naciones Unidas, entonces integra esa carta y por lo tanto es obligatoria para los estados que ratificaron la Carta de las Naciones Unidas, y gran parte de la biblioteca no discute si esta integra la carta y por eso es obligatoria, si no es vinculante porque es una declaración, sino que dice que hoy en día, después de tantos años y por la importancia que tiene la protección de derechos humanos, es una costumbre universal respetarla y por lo tanto que es obligatoria por derecho consuetudinario. ¿Sí? Esas son como las tres visiones respecto de la Declaración Universal. Ahora, se crea la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Para que se encargue principalmente de los derechos humanos y tenga ciertos sistemas de protección, hasta que en 2006 se decide de reemplazar a esta Comisión de Derechos Humanos que estaba bajo el ECOSOC y que quien se encargue de los derechos humanos sea el Consejo de Derechos Humanos, que esté por debajo de la Asamblea General. Es decir, a quien le rinda cuentas no es al ECOSOC, sino a toda la comunidad de estados, ¿sí? Que forman las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, este Consejo de Derechos Humanos tiene directo contacto con los estados, porque todos los informes que hace los presenta anualmente a la Asamblea General. ¿Sí? Y también en la Asamblea General está la Oficina del Alto Comisionado. La Oficina del Alto Comisionado es de Derechos Humanos, es como la Secretaría General de la parte de Derechos Humanos. O sea, todo el que hace la asistencia técnica en materia de derechos humanos es este alto comisionado, esta Oficina de Alto Comisionado. ¿Sí? Entonces, ahora la comisión, lean bien comisión, porque después va a existir un comité de derechos humanos que no es este, ¿sí? Yo voy a insistir en que este no es, pero para que lo tengan presente, ya no existe y existe la Oficina de Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en estos órganos, cómo trabajan estos órganos y cuáles son los mecanismos que hay dentro de estos órganos, ¿sí? Mejor dicho, dentro del Consejo de Derechos Humanos. Ahora sí, vamos a salir de este Power. A ver, un minuto. Y voy a dejar de compartir y voy a entrar al otro. Bánquenme. Bueno, ahí lo ven. ¿Están viendo? Sí, 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 sí. Buenísimo. Entonces, estos mecanismos de protección de derechos humanos que vamos a ver ahora están bajo el Consejo del Consejo de Derechos Humanos, ¿sí? Que el Consejo de Derechos Humanos le responde a la Asamblea General, ¿sí? Para que nos ubiquemos en dónde estamos. Hay dos tipos de mecanismos convencionales y no convencionales. ¿Cuáles ¿Cuáles creen o sea, qué determina esta clasificación? Si yo les digo convencionales y no convencionales. ¿De dónde viene la palabra convencional? Y que algunos provienen de una convención o de un tratado y los otros no. Va, me imagino. Exacto, exacto. Entonces, todo lo que tenga que ver con un tratado van a estar dentro de los mecanismos de protección convencionales. Los que no dependan de un tratado van a ser los no convencionales o extraconvencionales. ¿Sí? Ahí tienen distintas formas de llamarlos. Lo que nos va a importar es que los extraconvencionales, ahora voy a empezar a pasar las diapositivas, pero la cuestión que nos pasaba, o que se daban cuenta, era, primer punto, los extraconvencionales existen desde la época de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Vieron esa que dejó de existir, que estaba bajo el ECOSOC? ¿Por qué? Porque no había tratados de derechos humanos, ¿sí? En su momento. Entonces,
lo que se buscaba era ver cómo funcionaban cómo los estados estaban protegiendo o cómo estaban violando derechos humanos, ¿sí? La situación de derechos humanos en los estados. Y esto era independientemente de si hubiese o no hubiese un tratado, sino que como miembro que se compromete a fomentar la protección de derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos verificaba la situación de derechos humanos en los estados, ¿sí? Por eso son extraconvencionales. Cuando empiezan a haber convenciones de derechos humanos, se dan cuenta la necesidad de que haya órganos que se encarguen de ver el cumplimiento de cada una de estas convenciones. Después cada uno puede tener su opinión. A mi entender, tiene demasiados órganos y muchas cosas se superponen, entonces quizás habría que repensar un poco mejor el sistema y que haya menos órganos y porque van a ver que después los estados tienen que presentar un montón de informes y a veces no los presentan y entonces no me sirve de nada tener un órgano que controla si el estado no va a cooperar. Ahora es una anticipación como para que empiecen a pensar estas cosas a medida que vamos viendo, ¿sí? Y después lo charlamos al final. Entonces, vamos a empezar por los no convencionales o extraconvencionales, ¿sí? Que dijimos que no dependen de una convención. Está lo que se llama el encuentro periódico, o encuentro no, evaluación periódica universal está mal acá. Evaluación periódica universal, la evaluación, más conocido como EPU, ¿sí? Reitero, esta es evaluación, no encuentro, ¿sí? La evaluación periódica universal es una evaluación sobre ciertos temas que se le hacen a cada uno de los estados. Se conforma una triorca. Triorca es 3 estados representantes de la Asamblea. Lo que van a hacer, del Consejo de Derechos Humanos, lo que van a hacer es analizar a un estado en particular, ¿sí? Sobre la situación de derechos humanos y sobre algunas preguntas en concreto. Para eso, lo que hace es, se le pide, ¿se acuerdan de la oficina de alto comisionado que le hacía la asistencia técnica? Bueno, le pide a la asistencia técnica todos los informes que haya sobre situación de derechos humanos relativo a ese estado, ¿sí? Y además se abre el juego para que las organizaciones de la sociedad civil presenten informes para contestar el mismo informe que tiene que contestar el Estado en particular, ¿sí? Para cruzar esa información y hacerle nuevas preguntas. Porque usted dijo que mejoró esta situación, pero a mí me informaron, una organización de la sociedad civil, que esta situación empeoró. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? ¿Sí? Entonces, hay una evaluación particular a cada uno de los estados. Y esto se repite para todos los estados, ¿sí? Ya vamos por la cuarta, creo que ya empezó la quinta vuelta de revisión de todos los estados, ¿sí? Entonces, es la evaluación de la situación de derechos humanos en cada uno de los estados, independientemente de que haya ratificado o no la convención, alguna convención. Después tenemos paralelamente lo que se llaman procedimientos especiales. A ver, espera un minuto. Ahí les decía, vamos a repasar un poquito lo de la evaluación periódica universal. Está establecido por el Consejo de Derechos Humanos. Es entre pares cada 4 años y medio. ¿Por qué es entre pares? Porque son estados que evalúan la situación de derechos humanos de otro estado, ¿sí? Todos los estados deben pasar por este mecanismo, ¿sí? ¿Qué es lo que están verificando? Mira el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal y de cualquier tratado que este estado haya ratificado dentro del sistema universal, ¿sí? ¿Qué tiene en cuenta? Informes del estado evaluado, o sea, lo que el estado manifieste, ¿sí? Todos los informes que haya presentado el estado en los mecanismos, ponerle convencionales, ¿sí? Y que el ACNUD es alto comisionado en las Naciones Unidas,
¿sí? Es la oficina del alto comisionado que hace la parte técnica, ¿sí? Todo lo que esta oficina haya recopilado de otros mecanismos de protección de derechos humanos dentro del sistema universal, ¿no? Siempre hablando dentro del sistema. Y por otro lado, los informes que las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil hayan presentado a esta oficina del alto comisionado, ¿sí? Estos informes se llaman informes sombra justamente porque es lo que muestra a veces la realidad de lo que pasa dentro del Estado, ¿sí? A ver, aguárdame un segundo, que quiero ver una cosa. Perfecto, no pensé, me estaba escribiendo Ornella y pensé que quería que les avise algo y no. Seguimos. ¿Cómo lo hace? Les dije que había una triorca, ¿sí? Esta triorca está compuesta por 3 estados de ese Consejo de Derechos Humanos que examina al Estado, ¿sí? Hay un grupo, este grupo de trabajo lo se pone a trabajar justamente con el Estado Universal, hay, Estado examinado, hay un diálogo, ¿sí? Se hace dentro de una reunión específica, ¿sí? No es solo papeleo, va y viene, sino que hay un diálogo entre ellos, ¿sí? Y se termina con un documento final en el cual se le da recomendaciones al Estado de cómo mejorar su situación en determinados puntos, ¿sí? Esas recomendaciones no son vinculantes, ¿sí? Son recomendaciones, pero cuando se vuelve a hacer un EPU, ¿sí? Cuando pasa la ronda, por ejemplo, Argentina va a la quinta vuelta, se le va a preguntar sobre las recomendaciones que no cumplió o que no dijo y que se comprometió a mejorar de las evaluaciones anteriores, para ver en qué estado quedó eso, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a lo que es los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales tenemos adoptan dos formas, o las relatorías o los grupos de trabajo. La diferencia principal, los dos están compuestos por expertos independientes, ¿sí? Especialistas en los temas en los que trabajan, pero la diferencia está en que uno es un grupo de personas y este es un relator con algún ayudante que tenga o no, ¿sí? Tanto los grupos de trabajo como los relatores informan todo esto de lo del EPU, todos estos procedimientos, todos informan anualmente a la Asamblea General, que es el órgano del que dependen, ¿sí? Tantas las relatorías como los grupos de trabajo pueden ser temáticos o geográficos o territoriales, ¿sí? Lo van a encontrar o geográficos o territoriales, depende del libro del que estudien, ¿sí? Eh, Temáticos es porque se dedican a un tema en especial, ¿sí? Mientras que los geográficos o territoriales es sobre algún estado en particular. Por ejemplo, cuando el primer, eh, el primer grupo de trabajo territorial fue el de Chile, ¿sí? En 1975 fueron a ver la situación de Chile por eh, el tema de las desapariciones forzadas de la dictadura, ¿sí? Y querían replicar ese informe, ese trabajo que se hizo en Chile, con otro grupo de trabajo territorial en Argentina, porque tomaron conocimiento de la situación de la dictadura argentina y para que estas relatorías o grupos de trabajo puedan asistir al Estado a investigar, necesitan una invitación del Estado. No pueden caer, hola, vine por acá, caí. No, el Estado tiene que aceptar o la relatoría o el grupo de trabajo vayan a ver la situación y tomar denuncias y escuchar a las personas dentro del mismo Estado. Y cuando fueron a preguntarle a Argentina si podían hacer otro grupo de trabajo que analice la situación de derechos humanos en Argentina, como se había hecho en Chile, se dieron cuenta que Argentina no quería saber nada. Entonces la estrategia que encontraron fue decir, bueno, vamos a hacer un grupo de trabajo de desaparición forzada de personas, ¿sí? Y no es solo para ir a ver a Argentina, es para ver la situación de desaparición forzada de personas en distintos estados
del mundo, ¿sí? Y de entre ellos vamos a ir a visitar Argentina. Y Argentina sí aceptó, porque no es que lo estaban señalando con el dedo a ellos, sino que era uno de los estados que iba a ser evaluado por este grupo de trabajo de desaparición forzada, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajan estas relatorías o grupos de trabajo? ¿Sí? Ya les dije que las relatorías son personas que se dedican a trabajar algún tema en particular o la situación de derechos humanos en un estado en particular, y los grupos de trabajo son un grupo de expertos que se dedican o a un tema en particular o a un estado en particular. ¿Sí? Refuerzo esto por si no fui clara. ¿Cómo trabajan? Van al Estado, por eso son visitas in loco, necesitan la invitación del Estado, ¿sí? Para poder ir, presentan informes, ¿sí? De cómo va haciendo la investigación que van haciendo, ¿sí? Y reciben lo que se llaman cartas urgentes o cartas de alegación. Cartas urgentes o cartas de alegación son cartas que pueden presentarse cualquier persona que no están sujetas a ningún requisito. ¿Se acuerdan que cuando vimos las peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo les dije que había requisitos de agotamiento de recursos internos, que no hayan presentado el caso en otro órgano internacional? Había ciertos requisitos. El caso de las cartas urgentes o cartas de alegación no es necesario ningún requisito, y si yo presento una carta urgente o una carta de alegación, igualmente puedo presentar una petición, ya sea en la Comisión Interamericana o en los órganos convencionales que vamos a ver después. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia de esto? Es que me contaba, eso les pongo como ejemplo, un relator, ¿sí? Que había tocado ir a un estado, ¿sí? Y había habido un caso particular dentro de la temática que él estaba investigando, y que los derechos de esa persona estaban siendo violados, ¿no? Por el Estado, y el Estado no hacía nada. Entonces, lo que hicieron fue denunciarlo y mandarle una carta. ¿Cómo se manda? Ahora después les voy a mandarla para mostrar la parte práctica, para mí es la más importante, porque esto es muy lindo, pero el día de mañana, cuando ustedes quieren mandar una carta urgente, no saben a dónde mandarla. Eso está en el PowerPoint porque quiero que sepan dónde mandarlo, ¿sí? Se manda a la oficina de alto comisionado, que es el que hace el trabajo técnico, y la oficina de alto comisionado, cuando lee la carta, dice, ok, ¿quiénes trabajan estos temas? La relatoría tal, tal y tal, y el grupo de trabajo tal y tal. Bueno, listo, va para allá, ¿sí? Le reenvía el mail a estas relatorías o grupos de trabajo. Y este relator recibió este mail y justo estaba en una visita en el estado, ¿no? Y cuando llegó el momento de la conferencia de prensa, estratégicamente el relator le preguntó al Estado qué información tenían sobre este caso. Y los mandatarios del Estado se pusieron blancos. No, no, que eso ya lo estamos resolviendo, no hay ningún problema, no, no se preocupe, no sé qué. Entonces, terminé la conferencia de prensa y lo primero que hicieron fue resolver ese problema, ¿sí? Entonces, a veces en litigio estratégico se usa este recurso porque uno lo que tiene que pensar cuando va a hacer un reclamo, no importa, petición, comunicación individual, como sea que se llame, dentro de alguno de los sistemas internacionales de protección, ya sea universal o regional, uno tiene que pensar en la víctima, ¿sí? Que la víctima quiere una resolución rápida. Y por lo general, todos estos procesos, tanto en el sistema universal como en el regional, demoran mucho tiempo, ¿sí? Entonces, este es un recurso que se puede usar poco promocionado, no poco conocido, poco promocionado, pero que puede generar en el caso de este particular, que el ejemplo que les estoy poniendo, les dio una solución rápida a esas víctimas, ¿sí? Y no fue necesario ir más allá de presentar una petición en el órgano convencional ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta cuando ustedes ejerzan la actividad profesional, ¿sí?
¿Cómo están compuestos? Ya les dije por expertos independientes. Dice voluntarios. ¿Por qué dice voluntarios? Si bien son elegidos, son propuestos por los estados y elegidos por los estados y demás. ¿Por qué dice voluntarios? Porque no cobran un sueldo, ¿sí? Lo que hacen es cobrar o sea, sí, los viajes y los hoteles, lo que necesitan para hacer su tarea, pero no cobran un sueldo por su actividad. Pero como la actividad se presunta onerosa, si ustedes leen el contrato dice que se les paga $1 por su función, ¿sí? Los mandatos tienen un tiempo determinado. Si ustedes se meten en las Naciones Unidas, van a ver cuáles son las relatorías y cuáles son los grupos de trabajo vigentes, cuándo comenzó el mandato, cuándo termina el mandato, ¿sí? Quiénes son los que están, quiénes son los relatores, quiénes conforman esos grupos de trabajo, ¿sí? Toda esa información, si ustedes les interesa mirarla, entran a la página de las Naciones Unidas y la tienen disponible, ¿sí? Ahora bien, estas, como ya les dije, informan al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General, y el ACNUD, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, les presta asistencia en investigación, administración y demás. Vamos a los mecanismos convencionales, ¿sí? Dijimos que los mecanismos convencionales dependen de una convención, entonces van a ver todas las convenciones. Esto es a modo de ejemplo, ¿no? No pretendemos que se acuerden todos los nombres, ¿sí? Pero van a ver de un lado las convenciones y del otro lado el órgano que se encarga de controlar el cumplimiento de esa convención. Y como normal, regla memotécnica, el órgano que controla la comisión se llama comité de y el nombre de la convención. Salvo el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el órgano es el Comité de Derechos Humanos, ¿sí? Porque fue el primero que se creó, ¿no? Se creó con la lógica de, pongámosles el mismo nombre que la convención. Por eso yo les dije que, ojo, de no confundirse este Comité de Derechos Humanos que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con la Comisión de Derechos Humanos, que es la que se reemplaza al Consejo de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan? La Comisión de Derechos Humanos está bajo el ECOSOC, que en el 2006 es reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, que está bajo la Asamblea. ¿Sí? Comisión de Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Correcto. ¿Fui clara con esto? Si no, lo vuelvo a repetir. Si a alguno no le quedó, genial. Entonces, avanzamos. ¿Cuáles son las funciones de estos mecanismos convencionales? Si bien cada convención crea el comité que va a controlar el cumplimiento de esa convención y en la convención establece cuáles son sus funciones y cómo va a llevar a cabo sus tareas. En reglas generales, casi todos tienen estas mismas facultades y funciones, ¿sí? Después va a ver un cuadro, acá se los muestro, pero después lo vamos a ver, de quiénes de estos de cuáles de estos comités aceptan o no aceptan peticiones individuales, cuáles de estos requieren que se practiquen informes o no. Pero eso vamos a llegar, ténganme paciencia, una diapositiva más. ¿Cuáles son las funciones de estos mecanismos? De todos los mecanismos, de todos los comités, supervisar la aplicación de los tratados internacionales, nada que ya no hayamos dicho. Investigar las violaciones masivas y sistemáticas y lo eleva a la Asamblea General, ¿sí? Entonces, si hay alguna cuestión particular, por ejemplo, lo que está pasando, vieron que salió eh, la Corte Internacional Penal, que no tiene nada que ver con esto porque no la mencionamos en todo el día, pidió la detención de Putin de Putin y de la encargada, la ministra de Niñez o algo así se llama en Rusia, de Rusia, porque se están llevando los chicos por secuestro de niños de Ucrania
y reeducación y reubicación en familias rusas, ¿no? Si bien no tiene nada que ver lo que hace la Corte Internacional Penal con lo que hacen estos órganos, sí el Comité de Derechos del Niño podría expedirse sobre ese tema, ¿sí? Porque podría decir hay violaciones masivas y sistemáticas en el caso de Rusia y podría elevar esa investigación a la Asamblea General, ¿sí? Dice, revisar informes periódicos. Todas las convenciones establecen que los estados, cierta cantidad de años lo establece la propia convención, ¿sí? Varía de convención a convención, tiene que presentar un informe periódico del estado de situación del cumplimiento de esa convención. ¿Cómo se hace? Primer informe periódico, se agarran los primeros 10 artículos de la convención, ¿sí? ¿Qué hizo usted, Estado, para cumplir con estos 10 artículos? El Estado hace un informe, las ONG hacen un informe paralelo, lo junta toda la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, se lo manda al comité, el comité analiza, hace un informe final, elabora recomendaciones. Este comité celebra el cumplimiento el dictado de la ley tanto para cumplir con el artículo 1 de la Convención de Salazar. Sin embargo, considera que debería hacer esto, ¿sí? Para mejor cumplimiento de la convención. Hace recomendaciones. Listo. Segundo, pasa el periodo, que es cada 5 años que tiene que presentar informes periódicos. A los 5 años dicen, bueno, si hicimos del 1 al 10 en el primer informe, vamos del 10 al 20. ¿Sí? ¿Qué hizo Estado para cumplir del artículo 10 al 20? ¿Y qué hizo para cumplir con las recomendaciones del informe anterior? ¿Sí? Entonces, todo eso se integra y así sucesivamente va pasando, ¿sí? Pero ustedes piensen que el Estado tiene que presentar un informe periódico, entonces yo le decía esta acumulación de informes, por cada convención que ratifica. Entonces, muchas veces se la pasa haciendo informes, ¿sí? Entonces, a veces es mejor, y como el EPU considera todos estos informes, habría que pensar si no estaría bueno replantearse de no decirle, cuando llegue el momento del EPU, decirle, bueno, que informe el estado de cumplimiento de todas las convenciones y listo, hace un informe grosso, pero no 800 informes por año, ¿sí? Porque le hace un informe al EPU, un informe a este comité, al otro, y a veces podríamos decir que el Estado está usando recursos para hacer informes que podría estar usando para modificar aquello que le permitiría un avance en el cumplimiento de una convención. ¿Sí? Sí, entiendo. Avanzamos un poquito más. Resolución de comunicaciones individuales o denuncias interestatales. ¿Qué quiere decir esto? Sería la parte jurisdiccional, la función jurisdiccional de estos mecanismos. ¿Sí? Vos podés recibir, así como podías presentar una petición ante la Comisión Interamericana, puedes presentar una petición ante el comité, ¿sí? Tendrás que ver ante qué comité te conviene presentarlo. Si es un tema de niñez, te convendrá presentarlo en el Comité de Derechos del Niño. Ahora bien, si es niñez migrante, ¿dónde te convendría presentarlo? ¿En el Comité de Migrantes o dentro eh, de niñez? Y bueno, eso dependerá de la cantidad de casos que tenga pendiente de resolución. O ¿Y no sea, podés en los dos? ¿O en no, un porque requisito de la litipendencia? no porque tenés litipendencia. Ah, Todavía no no se vimos puede. los No, requisitos, perdón. pero no Ok, puedes presentarlo. No, no, está perfecta la pregunta. No puedes presentarlo en los dos, pero tenés que decir a ver cuál me conviene. correcto. ¿Sí? Entonces, puede ser, puedes recibir denuncias de un estado a otro estado, ¿sí? O entre comunicaciones individuales. ¿Se acuerdan que yo les dije que entre estados no había habido casos en la Corte Interamericana? ¿Sí?
En el caso acá hubo 3 casos, solo 3 casos. Acá ahora no los tengo a mano, no se los puedo decir, pero solo 3 casos hubo interestatales, ¿sí? O sea que tampoco es una cosa que se usa, ¿sí? Desde su creación, solo 3 casos. Y lo que pueden hacer es observaciones generales, que es muy similar a la función consultiva que hablábamos antes, ¿sí? Pero las observaciones generales es la reinterpretación de cómo debe interpretarse disposiciones dentro de la convención. ¿De qué convención? De la que se trate. Si estamos hablando de una observación general sobre el del Comité de Derechos Humanos, que es el que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que podrá decir es del artículo 4 sobre el derecho a la vida, significa esto y explica el contenido del, derecho, del artículo 4, que se considera el derecho a la vida. Si estamos dentro del Comité de Derechos del Niño, podrá decir que se considera el interés superior del niño esto, ¿sí? Entonces hace un análisis. ¿Pueden trabajar en conjunto entre comité? Sí. Puede haber el que el Comité de Derechos Humanos trabaje con el derecho del niño y emitan una observación general conjunta, por ejemplo, ¿sí? Pero no que traten un caso en conjunto, ¿sí? Uno lo presentó en un comité y ese comité es el que resuelve, ¿sí? Esto es nada más que se lo pongo a título informativo. Estas son las abreviaturas, Comité de Derechos Humanos, Comité DES, ¿sí? Y ahí van viendo si hacen investigaciones de oficio, si reciben denuncias individuales. No lo tienen que saber, pero es para que sepan más o menos qué dice la convención, ¿sí? Hay muchos de las denuncias individuales, que esto no se los dije, las comunicaciones individuales, o sea, que una persona pueda presentar un caso ante el comité, que se agregan, ¿cómo se llama? Se autorizó en la recepción, al comité la recepción de peticiones individuales a través de un protocolo, ¿sí? Adicional. Recuerden que para que el Estado, para que el comité pueda recibir una petición individual, el Estado tiene que haber ratificado el protocolo. Si el Estado no ratificó el protocolo, podrá el comité recibir peticiones individuales, pero no respecto a ese Estado, ¿sí? Porque si no, él es incompetente para resolver sobre ese caso. ¿Fui clara con esto? No sé si... ¿Sí? Sí. Bueno, requisitos Ahora, para la... Sí, te escucho. sí, no, yo los estoy leyendo los requisitos y acá donde dice plazo de un año es donde no, donde me pierdo porque no sé cómo, o me estoy Bueno, adelantando. ahora, tranqui, tranqui. Pero ahí, Silvina, ahí vamos juntos a todos los requisitos, ¿sí? Reconocimiento de competencia. El reconocimiento de competencia es esto que les decía recién, que el Estado tiene que haber aceptado que el comité reciba comunicaciones individuales, ¿sí? Que sea un daño imputable al Estado, ya sea que haya una responsabilidad internacional o sea que haya una violación a una norma de derecho internacional que haya recaído en cabeza del Estado, ¿sí? Si el Estado tenía la obligación de prevenir tal cosa, bueno, ahí podremos linkear la responsabilidad del Estado, ¿sí? Pero a veces hay cosas que no tienen nada que ver con el Estado y presentan una petición, una comunicación individual y no se logra establecer la imputabilidad, ¿sí? Ser víctima. No puede ser anónimo y tiene que ser fundado, ¿sí? Agotamiento de los recursos internos, que es lo que vimos lo mismo que cuando vimos en el sistema interamericano, ¿sí? Acá Silvina me decía lo del plazo de un año. El plazo de un año es de la última resolución de agotados los recursos internos, tiene que haber pasado como máximo un año. De vuelta, así como se los dije la vez pasada en relación a la Comisión Interamericana, este plazo se analiza en base al principio pro persona, ¿sí? Entonces, a veces se puede extender un poco de un año. Lo que no puede pasar es que hayan pasado muchísimos años, ¿sí? Y ahí ya no hay principio pro persona
que permita al comité recibir esa comunicación individual, ¿sí? No puede haber litipendencia, que esto es lo que Nahuel hablamos hace un ratito, no puedo presentarlo en dos comités. Sí puedo presentar la acción urgente y una comunicación individual, ¿sí? Que es lo que hablábamos antes, como estrategia. Y tienen que ser hechos posteriores a la entrada en vigor del tratado, que si no, no hay ninguna violación de derecho internacional por parte del Estado. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Sí, Mayra, te escucho. Este, en el, uno de los requisitos dice que tiene que ser víctima, pero si es un caso Sí. de desaparición forzada, no puede ser un familiar. Lo puede presentar un familiar, por supuesto, pero en representación de la víctima. Ok, entendí mal entonces. ¿Sí? No, está Sí, muy buena la pregunta, pero tiene que ser en representación de la víctima. ¿Sí? ok, sí, Y gracias. hay una, y esto te agregó un paréntesis. En muchos casos en los que de desaparición forzada se considera víctima también a los familiares porque sufrieron por la desaparición de esa persona. ¿Sí? Te hago un paréntesis como para ampliar un poquito más el caso que vos planteabas. ¿Sí? Sí, gracias, entendió. ¿Cómo son los procedimientos? ¿Sí? El procedimiento es muy parecido incluso al de la Comisión Interamericana. Se presenta la comunicación individual, se verifican que estén cumplidos los requisitos de admisibilidad, los que veníamos leyendo recién en la diapositiva anterior, se le corre traslado al Estado para que el Estado manifieste, se expida respecto de la comunicación individual, ¿sí? De esa respuesta que el Estado hace, se le corre traslado al individuo, si el individuo puede contestar o no contestar, si el individuo contesta, pasa o no, pasa al comité, y el comité puede proponer una solución amistosa, al igual que pasaba en la Comisión Interamericana, ¿sí? Si hay cosas que le faltan datos para poder resolver, puede pedir más explicaciones, ¿sí? Incluso puede pedir más informes, ¿sí? Puede mirar en situaciones similares qué pasó en el sistema regional, ¿sí? O sea, si estamos hablando un caso que es contra Argentina, mirar hacia el caso, qué pasó en el sistema regional de Argentina, que aplica a la Argentina, que sería el interamericano, si es un Estado europeo, mirará el sistema europeo, ¿sí? Y si no hubo una solución amistosa, emite lo que es una decisión, ¿sí? Que esta decisión es inapelable, es pública, se publica y son recomendaciones. Por lo tanto, si es recomendación, no es vinculante en principio, ¿sí? Pero si ustedes ven, ahí voy Alexandra, si ustedes ven, cada vez que se evalúa el Estado, incluso en el EPU, se le va a preguntar qué pasó con esas recomendaciones. Entonces hay un condimento de presión de política internacional que funciona para que estas recomendaciones finalmente el Estado las cumpla. Te dejo, digo una cosa más, Alexandra, y voy con tu pregunta. Para verificar el cumplimiento de estas decisiones de los comités, hay una relatoría que que hace el seguimiento de estas sentencias. Alexandra, te escucho. Sí, si la sentencia es pública, ¿por cuál medio se publica? O sea, ¿por qué es pública? ¿En algún diario, en la televisión nacional? O... Vamos por partes, vamos por partes. Siempre se publica, si vos vas a la página de las Naciones Unidas, vas a ver el área de sentencias y ahí podés acceder a todas las sentencias de cada comité, ¿sí? De cada decisión de los comités están todas publicadas, ¿sí? Por otro lado, a veces dentro de las recomendaciones, el propio comité le pide al Estado que como uno de los puntos dispositivos de una de las recomendaciones sea que publique el informe, ¿sí? Entonces, lo hace, si lo cumple, lo va a hacer dentro del propio Estado, ¿sí? Podrá publicarla en el boletín oficial, en el caso Argentina, o verá
según el estado que se trate, digamos. A veces el comité le dice, acuérdense que como está el principio de soberanía de los estados, a veces el comité le puede decir publique este informe y el estado verá cómo lo publica y elegirá la forma, ¿sí? Pero las resoluciones de los comités están publicadas dentro de la página de las Naciones Unidas. Así que si vos querés acceder, ahí la vas a encontrar, ¿sí? Avanzamos un poco más. Esto, seguimos, ahí está, mirá, ahí están, no existen casos de denuncias interestatales, ahí tienen los 3 casos, Nahuel, Palestina versus Israel, Qatar versus Arabia Saudita y Qatar versus los Emiratos Árabes Unidos, esos son los 3 casos interestatales, ¿sí? Que son solo los que están. ¿Cómo presentar una denuncia? ¿Sí? 3 mecanismos, 3 cosas que puedo, y esto es la parte que a mí me interesa porque es la parte práctica, ¿no? Ya vimos que existen, ya vimos los mecanismos, ahora, ¿cómo los aplicamos? ¿Sí? Ustedes tienen un caso de violación de derechos humanos, agotaron los recursos internos dentro del Estado y tienen la opción de elegir, como el Estado el Estado violador, supuesto violador de derechos humanos es Argentina, ¿sí? Porque están litigando acá, suponemos, ¿no? Que estamos litigando contra Argentina, podemos acceder solo a dos sistemas, o al regional o al universal, ¿sí? Eh, si vamos al regional, cumple los requisitos de admisibilidad, presento una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no hay solución amistosa, la Comisión de Derechos Humanos va a dictar el informe preliminar. ¿Se acuerdan del que hablamos? Del informe del artículo 50. Tiene tiempo para cumplir el Estado no cumple, se presenta, la Comisión tiene 2 opciones. O manda el caso a la Corte Interamericana o redacta el informe final. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase correspondiente. Si va a la Corte Interamericana, saldrá a analizar el caso y llegará a una sentencia que es vinculante para los estados, ¿no? Eso sería el sistema interamericano. En el sistema universal tenemos, principalmente, tenemos 3 mecanismos que ahora vamos a ver, ¿sí? Uno, presento el caso ante un órgano convencional o algún comité, ¿sí? Que vela por el cumplimiento de estas convenciones. Tendré que elegir la diferencia, acuérdense que en el plazo de la Comisión Interamericana eran 6 meses y acá es 1 año, o sea que también tengo que tener en cuenta esto si quiero pensarlo como cuál es si uso el sistema universal o el sistema regional. Puedo mirar, tengo que mirar si el Estado, porque quizás yo voy a un Estado que no ratificó no aceptó la competencia de la Corte Interamericana, entonces quizás me conviene ver si aceptó las peticiones individuales acá, ¿sí? En el sistema universal, y elegir ir a un comité en vez de ir a la Comisión Interamericana, a la Comisión, porque no va a poder llegar nunca el caso a la Corte, ¿sí? Digo, todas estas preguntas que yo les hago y que parece un trabalenguas son las cosas que uno se tiene que plantear al momento de elegir qué estrategia va a usar al momento de presentar un caso en alguno de los sistemas, ¿sí? Puede presentar una comunicación individual o o presentar la petición en la Comisión Interamericana y a la vez presentar una carta de delegación, ¿sí? Y hay un procedimiento que se llama procedimiento de denuncias, que tiene la misma suerte que las cartas de delegación, pero se presentan, se reenvía el mail a otro, el acto comisionado de derechos humanos, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Le envía, dice, acá ven, los 6 comités de tratados que reciben denuncias. Y ahí podemos presentar una denuncia. Van a encontrar a quién le tienen que mandar la carta o la denuncia o la pueden mandar por mail. ¿Sí? Se lee las direcciones. Dentro de lo que es procedimientos especiales, pueden mandar
¿se acuerdan las cartas de alegación y demás? Las pueden mandar en los procedimientos, a la división de procedimientos especiales. Y por último, ¿sí? Si quieren presentar alguna comunicación individual, la pueden mandar a la subdivisión del Consejo de Derechos Humanos y ahí tienen toda la información de dónde mandarla. ¿Sí? Yo lo saqué del folleto de las Naciones Unidas, pero está publicado en las Naciones Unidas. Pero me parece que es importante porque nosotros hablamos mucho de qué conviene, qué no conviene, de dónde presentarlo, dónde no presentarlo, pero nunca te dicen en la práctica cómo hacerlo. ¿Sí? Y esto es la manera que tienen para dar. Ahora bien, esto es todo lo que yo tenía para compartirles, pero abro un ratito de preguntas para ver, quería que me quede algo de tiempo para aquellos que tengan alguna duda, consulta, pregunta y demás. Los escucho. Yo sé que hablé mucho, pero tengo una duda central y la tengo desde la mitad de la clase, más o menos, y es la siguiente. Dale. Estos últimos instrumentos, bueno, por lo menos los convencionales que vimos, los comités, Sí. yo entiendo que si los estados son signatarios de esos pactos, están obligados a cumplir esas normas. Ahora, Sí. si no cumplen las recomendaciones del comité, ¿no se delega en una corte o un tribunal internacional como pasa en el sistema interamericano? O sea, ¿queda ahí? No, queda ahí. Queda ahí. Ahí se le insiste con el cumplimiento y cada vez que el Estado, ¿se acuerdan que esta es una de las funciones para que quiero encontrar? La función consultiva de recepción de comunicaciones y de resolución de comunicaciones individuales es una de todas las funciones que tiene el comité, pero cuando hace informes periódicos se le vuelve a insistir en qué hizo en los casos que se resolvieron en ese comité. Sí. ¿Sí? Así como sé que yo entiendo tu preocupación, porque es lo mismo que pasa con el comité, con la Comisión de Derechos Humanos para los casos que no van a la Corte, ¿sí? Digo, pero la realidad es que queda ahí, ¿sí? No avanza mucho Sí, más. claro, pero en el sistema interamericano la mayoría de los estados aceptaron la jurisdicción de la Corte. No todos. Bueno, no todos, no sé, No eso lo todos. vimos en su clase, en la clase correspondiente, Pero, por ¿verdad? ejemplo, yo te pongo el Estados Unidos. Todos los casos de pena de muerte, principalmente. No, sí, es un desastre. No, Es un entiendo. desastre. Sí, correcto. Digo, hay muchos casos, si ustedes se acuerdan que cuando vimos el sistema interamericano, que vimos conmigo vieron nada más que comisión, pero yo les mostré, había como un gráfico en el que estaban, cuáles eran los estados que habían firmado la Carta de las Naciones de la OEA, cuáles eran los estados que habían ratificado la convención, pero no habían aceptado Jurisdicción de la la Corte. jurisdicción de la Corte, sí, y por último en el centro estaban los estados que habían ratificado la Carta, habían ratificado la convención y habían aceptado la competencia de la Corte. No todos los casos. Otro problema que tenemos es que muchas convenciones del sistema interamericano son muy nuevas. Entonces, muchos casos que llegan al sistema, como son hechos posteriores a la entrada en vigencia de las convenciones, son rechazados. ¿Por qué? Porque no tienen, o no son enviados a la corte, porque o sea, no se le puede exigir la aplicación retroactiva de la convención a un Estado. ¿Sí? Entonces, entiendo lo que vos decís, estratégicamente, por eso el sistema interamericano está estallado y se usa mucho más que el sistema universal. Yo lo que Eh, una cosa que leí, no sé si en esta bibliografía, era que los miembros de el Consejo de Derechos Humanos, si no siguen los estándares, pueden ser expulsados. Eso, te soy sincera, no me lo acuerdo. No te voy a decir que sí ni que Digo no. porque Porque insisto, no hay ninguna decisión vinculante, ninguna decisión, digo la palabra castigo, que no se aplica, digo, pero sí. no sé, restricciones o penalidades o embargos económicos, digamos. Es una A cuestión. ver, Porque digo, los estados se obligan en los pactos, porque son convencionales. Y yo vinculo algo convencional o un tratado a una obligación que tiene el Estado y si no incurre en una responsabilidad internacional que finalmente debería terminar en un tribunal internacional. Pero bueno, qué sé yo. mira, Creo que descubro acá. vamos por parte, diría Jack el Destripador. Tu inquietud no es, yo no vengo a defender el sistema, punto número uno, porque yo soy igual, tengo las mismas inquietudes que las tuyas.
¿sí? Punto número 2, no va a haber una respuesta perfecta que te cierre porque yo no la tengo y porque muchos de los que criticamos el sistema lo criticamos por estas cuestiones, ¿sí? Hay mucha gente que podía irse al extremo del pesimismo y decir, ¿para qué existe? Porque si no va a haber una sanción y divino todo, no sé qué, pero ¿para qué existe? Bueno, yo prefiero que exista y que alguien le diga al Estado, tenés que hacer esto, a que no exista, ¿sí? Por otro lado, yo te voy a hacer un par de preguntas que no me las vas a contestar porque no hay una respuesta y porque requiere mucho análisis y mucho conocimiento empapado del tema. No digo que no lo tengas. Ok, ok, Lo ok. que digo es que aún cuando estás empapado del tema, no sabés qué contestar. Te me pasa a mí, no sabés qué contestar. ¿Por qué los estados se obligan? Y depende, qué sé yo, no sé, por una cuestión de imagen, de seguridad jurídica, de estrategia, depende del caso. ¿Para qué se obligan? Digo, porque si vos Bueno, sos estado soberano y somos todos estados iguales, digo, te hago, son preguntas filosóficas de no, derechos no sé. humanos, ¿eh? Digo, Y bueno, ¿por qué calculo los que el Estado, estados deciden obligarse? ¿Por está qué bien, quiero yo, Estado, que venga otro de afuera a decirme lo que tengo que hacer? calculo que, por ejemplo, el Estado argentino se empezó a obligar a los tratados de derechos humanos cuando terminó la dictadura militar como una cuestión de autodefensa. También escuché que, no sé, Perdón, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, los dos pactos no, son es de verdad, no, tenés razón. 1966. Tenés No, pero razón, no, tenés razón. te estoy molestando, ¿eh? No más. No, 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 está bien. Bueno, Digo, entiendo lo que sí, 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 estaban previamente, pero bueno, le dio jerarquía constitucional y a muchos de ellos. Pero bueno, sí, no sé, no hay una respuesta, no la tengo. Es un Estado, ¿por qué no, por eso, digo, hay cuestiones que vienen más allá de por qué el Estado decide que exista un alguien superior a ellos Sí. para que le venga a decir usted incumplió y usted tiene la obligación de cumplir o tiene que hacer esto o cual otro. Digo, si vos fueses soberano, digo, y somos estados iguales, ¿te gustaría que alguien venga a decirte qué hacer o qué no? Y el sentido común Eh, diría que no. claro, bueno, toda esta fundamentación de fondo hace que vos no te olvides que las funciones de los comités están dentro del tratado que la crea. O sea, Sí, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño crea el Comité de Derechos del Niño, ¿sí? sí. ¿Vos creés que tendría más o menos signatarios si dice que las decisiones, que el comité va a decidir y le va a decir al Estado qué hacer y esas decisiones son obligatorias? No, correcto. Cuanto más obligaciones Más tenga, más light, restrictiva sea. Claro, sí, exacto. Pero bueno, pero también ese comité está conformado, no digo si representa, pero por los estados de la OEA. O sea, no es que es bueno, no, es medio los comités filosófico. están formados por Una organización- expertos independientes. Claro, sí, El son expertos. Consejo de Derechos Humanos está conformado por estados. Claro. El comité es por expertos independientes. Bueno, claro, sí, tenés razón. Sí, Claro. sí. No, no, entiendo, Entonces, entiendo. ¿quién va a venir? ¿Por qué digo, son preguntas más filosóficas. Yo te entiendo tu crítica y que te haga ruido por todos lados y me encanta que te haga ruido por todos lados porque si no, y porque eso significa que me escuchaste y te das cuenta de las fallas que tiene el sistema, digamos. Porque en el EPU todo divino, no importa si firmaste o no firmaste, ratificaste convención o no ratificaste la convención, pero lo que te emiten son recomendaciones Sí. también. Digo, de todo lo que vimos en el día de hoy, en lo que tiene que ver con derechos humanos, no hay, a prima facie, digo, de la primera mirada no hay nada que sea vinculante. Correcto. Sí, sí, Profe, le sí. hago una pregunta. Perdón, pausa, ya voy, no sé quién me quería preguntar porque no vi que se haya prendido lo verde. A mí me pone en verde cuando alguien me quiere preguntar. Pero ya voy con tu pregunta. Lo que digo es, no hay nada vinculante. Bueno, eso también te va a dar una pauta a dónde presentar tu caso o no, Sí. digamos. También el contexto te va a ayudar o no, digamos, si justo el Comité de Derechos del Niño está en boca de todo el mundo, digo, perdón,
uso mucho de ejemplo el Comité de Derechos del Niño porque tengo una maestría en problemáticas sociales infantos juveniles y me dedico a eso. Pero digo, si justo está trabajando, o sea, o el Comité de Migrantes tiene 3 casos para resolver y la Comisión Interamericana tiene 400 y los otros comités tienen 400, y bueno, vos tendrás que decidir, decir, bueno, si el comité tiene 3 casos, se va a desvivir por sacar la mejor resolución, quizás, pues no Quizás tiene tanto trabajo. otro factor puede ser la opinión pública mundial en ese momento, qué casos hay, si es si hay Exacto. crisis de migrantes por ahí, presentarlo, bueno, qué sé yo, se me ocurre. ¿Cuánto está, cuáles fueron las observaciones generales que se acuerdan que eran parecidas a las opiniones, a la función consultiva de la Corte Nacional, estas observaciones generales, y hubo una reciente, y esa observación reciente te dice, bueno, va a resolver así, digo, te da una pauta de cómo va a resolver, digo, también es cuánto está en juego el sistema, digamos, podés mirar, yo les decía que de las recomendaciones de cada comité hay una relatoría que se dedica a verificar el estado de cumplimiento. Entonces vos decís, vas a demandar al Estado argentino. Bueno, miro la relatoría a ver si Argentina viene cumpliendo las recomendaciones. Si vos ves que no cumple nunca, no lo voy a presentar acá porque necesito algo más fuerte. Tendré que ir a la Comisión Interamericana para que mande el caso a la Corte con suerte y tener una decisión obligatoria. Que aún así, no sé si que lo vieron con Ornella, ¿vieron Corte Interamericana? ¿O con quién Sí, vieron la Corte Interamericana? sí, Bueno, no sé con quién, bueno, más allá que con quién lo vieron, el índice de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana está un poco muy alto. Está entre el 70 y el 80% o sea, solo, ya voy a Axel, primero me falta alguien que me había pedido, levantame la mano, la otra persona que quería hablar, solo entre el 20 y el 30% de las decisiones de la Corte Interamericana están completamente cumplidas. No significa que no el otro 70% no cumplió nada, no. Hay varios puntos dispositivos, hay algunas que han cumplido, falta cumplir otras, pero totalmente cumplidas solo el 30%, para redondear un número. ¿Te marca algo la diferencia que sean obligatorias? Perdón, son todas preguntas incómodas, pero eso es lo que no, sí, pasa sí, sí. en la realidad. Había alguien que había hablado antes y quería hacer una pregunta. La escucho. Sí, profe, porque yo también estoy como con eso de, no sé si la pregunta es capaz porque uno quizás no entiende tanto cómo funciona todo, ¿no? En la práctica. Pero también en la clase anterior con la corte le pregunté algo parecido al profe. Y nada, yo me quedé con esto de las cartas urgentes, cartas de alegación o Alegación, sí. no sé, me quedé como en esa pregunta que le hice, que quizás en el caso de ser víctima o ser un familiar de una persona con desaparición forzada, también solo es tipo una recomendación A lo ver, que hacen. en las cartas urgentes o carta de alegación, es, voy a decirlo, va a sonar horrible, para lo que me están grabando no es tan así. Es peor aún. Peor aún, ¿en qué sentido? Eh, las cartas urgentes o cartas de alegación, en realidad lo que hace es poner en conocimiento al relator o al grupo de trabajo de una situación particular que está pasando en tal estado, ya sea porque ese relator o grupo de trabajo trabaja en ese estado, o ya sea porque trabaja esa temática, ¿sí? Entonces pone en conocimiento y está en manos del relator o grupo de trabajo si investiga o si lee esa carta hay elementos suficientes para poder investigar lo que se está denunciando, ¿sí? Porque quizás mandan algo que no tiene elementos suficientes, que no es conducente, y quizás el relator o el grupo de trabajo decide no incluirlo en su informe o en su investigación, ¿sí? Digo, por eso justamente no requiere tantos requisitos, porque vos, independiente, o sea, no necesitas, no hay una cuestión de litispendencia, ponele. Lo primero, no tenés que armar un caso, tenés que denunciar una situación particular y aun cuando el relator o el grupo de trabajo no tome tu caso en particular, vos podrás presentar
o una comunicación individual o una petición en la Comisión Interamericana si se trata de un Estado americano, o ir a la Corte Europea si se trata de un Estado europeo, digamos. Yo te digo, la Corte Africana si se trata de un Estado africano. Digo, si vos me preguntas, yo no entendí bien tu pregunta, pero si tu pregunta es, en el caso, si hace recomendaciones, no hace recomendaciones, el relator del grupo de trabajo lo que hace es un informe de la situación de derechos humanos sobre una temática o sobre un estado en particular, depende si se trate de lo que se trate. ¿Sí? Sí, sí, Mayra de entendí. Corte. Perfecto. Axel, vos tenías una pregunta. Hola, no sé si me veo ahí. Sí, ahí Eh, te veo. ahí, sí, perdón. No, era más como sobre lo que hablaban recién, creo que con Nahuel, sobre por qué están así y todo eso, ¿no? Lo que siento de alguna forma es que nos cuesta entender, digamos, ¿no? Creo que un poco lo habíamos hablado un poquito por arriba de una clase anterior, sobre la diferencia, digamos, cómo funciona un sistema o los temas judiciales o el derecho, digamos, ¿no? Internacional. Lo intentamos pensar por ahí a veces mucho desde nuestra perspectiva como el derecho, como lo podemos entender dentro de una nación, etcétera, donde, y por ahí en términos, por ahí muy viendo la de teoría del Estado que estoy justo viéndola, digamos, ¿no? Pero donde hay de alguna forma un soberano, un Estado, ¿no? Que tiene una supremacía, por ejemplo, de la capacidad de ejercer la violencia, digamos, ¿no? Y entonces, de alguna forma puede hacer que las cosas pasen, por un motivo, digamos, ¿no? En, en terreno internacional, todos los estados de alguna forma son pares y lo único que puede hacer eso en sí es la capacidad de violencia que puedan, o el miedo a la violencia que puedan recibir o no, entiendo, digamos, ¿no? Entonces, no es como que no es como que va a haber en sí, mm, por ahora, a no ser que, bueno, ponerle que lleguemos a un estado en el que de la nada todos los soberanos, que serían los estados, decían crear una soberanía más grande, digamos, ¿no? Si se unificaran, si la ONU fuera algo mucho más importante de lo que es, etcétera, por ejemplo. Eh, pero entonces lo que pasa es que lo único que pueda obligar a un Estado, más allá de lo que piensa el Estado en sí mismo, digamos, ¿no? Y la teoría que tenga de cómo tiene que desenvolverse, sus intereses, etcétera, es, en todo caso, el miedo que tenga de la reacción de otros Estados. Y de alguna forma lo que intenta hacer así es como generar un terreno de juego en el que, por ejemplo, no pueda venir otro Estado y hacer de cualquier cosa, etcétera. Y en esos se mete también que los estados no puedan hacer cualquier cosa también entre sí, para dentro de sí, de alguna forma. Y así es como se intenta obligar, siento, y como lo peor que te puede pasar en un principio, dentro de ese marco es como quedarte medio paria, digamos, ¿no? Como que los otros estados te rechacen o, o eso, digamos, básicamente, que algún Estado, por ejemplo, en este caso, que rompe los derechos humanos. No hay mucho más que se pueda hacer, eh, pero porque no A hay un ver, poder que pueda tener un palo y pegarte, digamos, y decirte, estás rompiendo esto, digamos, ¿no? a ver, Básicamente lo que va generando, vamos, por ejemplo, yo qué sé, con caso interamericano, digamos, ¿no? Hay varios países que han roto y la Corte le ha dicho algo y pueden no hacer caso, y lo que va pasando es que lo van sacando, lo saca, por ejemplo, de la OEA, etcétera, digamos, ¿no? Pero, y puede significar que se rompan sus relaciones con otros países, que se dificulte, etcétera, digamos, ¿no? Pero es eso. a ver, vamos por partes, diría Jack el Destripador. Gracias por tu intervención, Axel. A ver, la cuestión que no podemos dejar de mirar es esto que decía Nahuel y que es así. El, la responsabilidad internacional surge por el incumplimiento de una obligación primaria o una obligación de derecho internacional. ¿Sí? Si hay un incumplimiento, hay responsabilidad internacional. O sea, si yo, un Estado, viola un pacto de derechos humanos o una convención de derechos humanos, tiene la obligación, hay una responsabilidad internacional. Y de esa responsabilidad internacional sale una obligación secundaria, o que es la obligación de reparar. Esa es la parte teórica que nosotros no podemos desconocer. El problema que tenemos acá es cómo los estados eligen o no eligen cumplir. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en una cosa. En muchos casos, y esto ya es un trabajo que cada uno deberá hacer eh, en que particular si les interesa, en muchos casos el Estado cumple. Pues nosotros estamos en el momento en el que estamos negativos. No, que no, nadie cumple, que estos son todas recomendaciones, nadie quiere hacer.
en muchos casos el Estado cumple y en muchos casos, porque de hecho hay dentro del Estado eh, organismos que se dedican al cumplimiento de decisiones, ¿sí? Y en muchos casos el Estado, yo he hecho muchos informes sombra, ¿sí? En muchos casos el Estado se preocupa por demostrarle en los informes periódicos el cumplimiento del avance en cumplimiento del tratado, en el cumplimiento de las recomendaciones que hizo el comité, ¿sí? En muchos casos existe eso, ¿no? No digo, no quedemos con lo negativo, que solo porque que ser un Estado paria para no quedar como verse afectado con las relaciones con otros estados. Que la política internacional tiene un efecto y presiona a los estados al cumplimiento, sí, estamos de acuerdo, 100%. Pero en muchos casos los estados cumplen porque hay una decisión y porque se comprometieron a cumplir con una convención. Y eso pasa. Digo, no se queden con la parte negativa. Podemos pensar si estas decisiones son vinculantes o no y el riesgo que eso implica frente a un cumplimiento no del Estado, la decisión política o soberana del Estado para puertas para adentro de cumplir o no cumplir, sí, es un riesgo. Pero por eso les digo, miren los estados de cumplimiento, que no se queden con el 70-30%, no se queden con eso, porque a veces cumplió la mayoría de las disposiciones o las recomendaciones, ¿sí? Pero como no las cumplió todas, no figura como cumplida. Pero mírenlo, porque hay parte, porque muchas veces los estados cumplen, ¿sí? Entonces, ¿podría ser perfectible? Sí, pero tampoco es que funciona muy tan mal, digamos, ¿sí? Para mí la crítica no es tanto si las recomendaciones son obligatorias o no son obligatorias, creo que ese tipo de discusión ya, entre comillas, se superó. Siempre hay más para decir, pero ahora que está como mucho más avanzada la discusión y va más a estas cuestiones filosóficas que preguntábamos antes, por qué los estados eligen obligarse, por qué se someten a un órgano supranacional para que establezca o no establezca responsabilidad, porque ellos deciden someterse, porque podrían no someterse. Hay estados que ni siquiera aceptan que los comités reciban peticiones individuales, y ahí nadie saltó por eso, digamos, ¿sí? Y es peor todavía. Eh, Creo que también la cuestión también está en discutir si no hay muchos órganos y no se superponen las funciones y quizás sería mejor que trabajen de otra manera y más coordinado para que eh, no parezca que esta amnesia de el Comité de Derechos Humanos hace una cosa, el Comité de tal hace tal cosa, otra cosa, y hay cosas que se entrelazan. Muchas veces eh, la CEDAW, que es la Convención de la Mujer, digo, puede ser niña, migrante y mujer, digamos. ¿Y dónde peto el caso? Y podríamos decir, ¿por qué no resuelven en conjunto? Porque hay 3 convenciones que están en pugna. ¿Por qué tengo que elegir una? ¿Entendés? Digo, y estas cosas sí se podrían trabajar en conjunto y dar una decisión colegiada entre los comités. Pero bueno, nada, me parece que digo, hay muchas cosas que se le pueden criticar, muchas cosas que se pueden mejorar, pero yo siempre sí insisto lo mismo, es preferible que esté. Después vemos cómo lo mejoramos. ¿Sí? Digo, no nos quedemos con la parte negativa. Dicho esto, si yo me quedo, no tengo ningún problema, me encanta charlar con ustedes, pero son las 11:07. Los que se quieren ir, pueden irse tranquilos. Yo me quedo si alguno tiene alguna pregunta más eh, o quiera decir algo más. Sí, hay una mano. Espera que tengo que cerrar una cosa. Ahí está. Wendy, te escucho. Bueno, profe, yo ya la libero. Es simplemente para preguntarle una cuestión. En su momento, Ornella nos había dicho que un Estado podía denunciar como para salirse de las obligaciones que había adquirido. Denunciar un tratado. Sí, denunciar Sí. un tratado. Es darse de baja del tratado, básicamente. Sí, quise decirlo Sí. como correspondía para... Sí, denunciar un tratado. No, pero yo para no perder a nadie en el medio. Porque hablamos Ok. tanto de comunicaciones, denuncias, que parece. Sí.
quería saber si en este caso también cuentan y si se pueden volver a incorporar o una vez que se dan de baja. El Estado es soberano, el Estado puede darse de baja y subirse lo que quiera, siempre que tenga la voluntad de hacerlo, ¿sí? Digamos, Bárbaro. se puede sumarse o denunciar un tratado, cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Te agradezco Depende mucho. si se va a adherir porque no participó de la negociación, lo que hace es adherirse, ¿sí? Porque cambia el nombre nada más, pero es lo mismo, sumarse o bajarse, el Estado es soberano y elige, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Bueno, los libero entonces. Gracias por el aguante y gracias por quedarse unos minutitos más. Y cualquier cosa, en el campus también está mi mail, así que me pueden escribir por ahí también. ¿Sí? Bueno, buenas noches y que Perfecto. Buenas descansen. noches. Buenas noches. Gracias, Buenas Nos noches. vemos. Buena semana. Chau, chau. Igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias. Profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.